Buen día, esto es análisis sobre los mercados. Mi nombre es Edson Antonio Martínez Vallejo. Pertenezco a la carrera de Maestría en Administración. Actualmente curso la materia Análisis de los Mercados en la Universidad de CNSI. Para nuestro producto integrador se nos pidió hablar principalmente sobre mercados emergentes. ¿Qué son los mercados emergentes? Son mercados emergentes cuando nos referimos a países cuyas economías están en pleno desarrollo económico, es decir, se encuentran entre países en vías de desarrollo y países meramente ya desarrollados. Pero cabe destacar que estos países, naciones emergentes, tienen cierta fragilidad en las que cualquier momento se podrían ir a pique. Bien, México es uno de los principales referentes o el ejemplo por excelencia quizá de una nación o país emergente. Y es porque tiene factores que lo diferencian, como lo son su localización y sus peculiaridades en la economía, llamativamente entrelazada con la de la América del Norte, por sus tratados de comercio. Hay que decir, México ocupa el séptimo lugar entre los emergentes que reciben nuevas inversiones, detrás de Filipinas, Líbano, Ucrania, Colombia, Chile, Brasil y China. Pero bien, hay que hablar de su situación social, política, económica y educativa, que todas estas van muy de la mano. Bien, si bien es cierto, la situación económica del país no es quizá la mejor, la más alentadora, pues hay un alto porcentaje de personas o de ciudadanos mexicanos que viven en pobreza extrema o una pobreza quizá humillante. Aún así con esto hay que destacar dos cosas. Bien, la primera es de que el sistema financiero que posee México es muy atractivo para los inversores, ya que es un sistema mexicano muy líquido y rentable. Bien, la situación política va muy relacionada de lo anterior dicho. Es decir, hay que reconocer el problema grave de la pobreza, pero también hay que darle importancia a continuar impulsando una reforma social que la transforme, el reconocimiento de la necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, el no utilizar los recursos públicos con fines electorales o bien que los recursos contra la pobreza no tengan un color partidista. Y bien, México siempre se ha visto envuelto, al menos en los últimos años, en que sus gobernantes o líderes aparentemente desvían fondos para pues no fines educativos ni en pro de la sociedad, lo cual, bueno, al final de cuentas impacta también en su situación económica. Y bien, otro tema es la situación educativa. Se dice que México ocupa el quinto lugar en América Latina en cuanto a su PIB per cápita, sin embargo, solo destina un 4.9% para el financiamiento de esta. Es decir, y esto es menor a la observada en 6 países de la región. Es decir, México no apuesta a lo suficiente o no inyecta lo suficiente en cuanto a la educación de sus ciudadanos. Y bueno, su situación social nos dice que la pobreza extrema no es el único problema, sino que hay una enorme desigualdad en el país, hay mucha inequidad. Es decir, en México tienes a un Carlos Slim, que es ejemplo de una riqueza, digamos, extrema, o quizá el término extremo se quede corto, mientras que tienes a 2 millones o más de 2 millones de mexicanos en pobreza extrema, en condiciones humillantes. Es decir, esto representa que el 10% más rico se queda con el 40% del ingreso. Y bueno, como se mencionaba, para que haya una estabilidad socioeconómica y educativa es imprescindible una estabilidad política y viceversa, ya que es todo un sistema. Es decir, para que haya una estabilidad política o al menos tratar de evitar una inestabilidad política, debe haber una sociedad, digamos, conforme con su gobierno.
Es decir, al haber una sociedad conforme, no habrá casos o emergencias anarquistas, pero obviamente es importante mencionar que se requieren gobernantes inteligentes, gobernantes que sepan actuar ante más que nada situaciones de emergencia o situaciones extremas, como por ejemplo lo es una pandemia, y así ofrecer a sus ciudadanos todo lo mínimo necesario, como por ejemplo lo es un servicio de salud, al menos primario. De lo contrario, esto terminará por causar crisis emocional en sus ciudadanos, y a estos a su vez podrían hacer guerrillas, situaciones de anarquía, vandalismo, etcétera, lo que traerá todo un desequilibrio a los demás, a todo el país, en todo aspecto. Y bien, durante este curso se vieron temas como los mercados bursátiles, las inversiones, tipo de cambios y factores determinantes, entre otros temas como lo son los mercados emergentes. Eh, Aquí personalmente debo destacar que, bueno, obviamente un administrador puede hacer uso infinito de todos estos conocimientos o conceptos para sacar o en pro de la empresa que maneje. Pero bien, no solo un administrador a grande escala o a mediana escala puede beneficiarse de estos conocimientos, sino un ciudadano promedio. Por ejemplo, un ciudadano promedio, al tener conocimiento de las divisas, de los tipos de mercado, puede incluso convertirse en un inversor exitoso, y al ser ahorrador pasar de un ahorrador pasivo a un inversor activo, y con ello mejorar su situación eh, económica, pese a que viva en un país emergente o incluso hasta en un país tercermundista. Y bien, eso es todo. Muchas gracias.